Yo voy a hablar de servicios públicos, ¿no? Yo creo que uno de los relatos de la crisis que estamos viviendo es el siguiente. Es el siguiente. Emerge la crisis, se producen deudas públicas y privadas, se habla en demasía de las deudas públicas y se habla poco de las deudas privadas. Muchas de las deudas privadas se convierten en públicas y como consecuencia de eso, los poderes que nos dominan quieren asegurar que las deudas se cobran. Esto se traduce en fuertes recortes sociales, sobre todo de servicios públicos, que afectan desmesuradamente a los países del sur de Europa. A mí me gustaría comentar en relación con esto qué responsabilidad es de la Unión Europea y qué responsabilidad de cada uno de los gobiernos nacionales. Porque me da la impresión de que en muchas ocasiones existe un relato en blanco y negro en el que parece que solo uno de los dos es culpable. Y mi opinión es que existe una clara connivencia entre unos y otros. Voy a empezar hablando de servicios públicos, ¿no? Y en primer lugar iniciaré con una cierta crítica que incluso nos afecta a nosotros. Cuando se habla de servicios públicos, todo el mundo habla de educación y sanidad. Sin lugar a dudas están en el corazón de los servicios públicos, pero no son los únicos, ¿no? Si alguien se toma la molestia de ver la última película de Ken Loach, se ve que, por ejemplo, el primer gobierno laborista, en la que entonces ministro dice, el primer gobierno laborista que llega con un programa socialista a un gobierno, ¿qué diferencia entre ese gobierno laborista y el gobierno de Zapatero que firmó por la puerta de atrás una reforma constitucional con el Partido Popular que impedía que este país se endeudara? ¿Qué diferencia? ¿Cuánto han cambiado estos años, no? Pues el asunto es que el gobierno laborista, en un periodo de tiempo inusitadamente corto, no solo introduce la educación y la sanidad pública, hace un programa de viviendas sociales muy importante, hace un programa para el que el gas y la electricidad llega a los ciudadanos, hace un programa en que ningún ciudadano del Reino Unido pierde el agua. Estos son servicios públicos. Servicios públicos son aquellos a los que cualquier persona, por el mero hecho de nacer, tiene derecho, sobre todo en países tan ricos que permiten que, por ejemplo, haya personas como Florentino Pérez que se desplacen en avión para ir a cualquier evento estúpido, ¿no? Esto es lo que son servicios públicos. Y voy a hablar de dos servicios públicos que no se suelen considerar como tales, o que ya no lo son en primera instancia. Voy a hablar en primer lugar de qué responsabilidad ha tenido la Unión Europea y qué responsabilidad del Gobierno Nacional en los problemas que se está produciendo con la electricidad y con el agua. En primer lugar, señalar que una de las obsesiones de la Unión Europea desde su creación es crear un mercado único para la energía. Y cualquiera que se lea sus textos verá que el impulso de este mercado único tenía que ver con que el 25% de las transacciones económicas que se producen dentro de la Unión Europea están de una manera u otra vinculados a la energía. Y decía, no se puede crear un mercado único de la energía si no somos capaces de crear un mercado único de la Unión Europea, si no somos capaces de crear un mercado único energético. Hay un montón de directivas que lo impulsan decididamente. Las directivas están presididas por lo que yo diría un oxímoron, una contradicción en esencia. La Unión Europea, por un lado, dice que quiere desarrollar un mercado bajo el principio de la competitividad. Este es uno de los elementos más negativos, ¿no? Todo tiene que hacerse bajo la competitividad. No se cree en la planificación, no se cree en el poder de los estados, asesorados por los ciudadanos o controlados por los ciudadanos para programar estas cosas, sino que se dice que es la competitividad quien tiene que regir esto. Y en segundo lugar, se dice que para atender a la energía, para atender el suministro de los servicios energéticos de todos los ciudadanos, hay que preservar el medio ambiente con muy buen criterio. Con muy buen criterio, porque en definitiva el medio ambiente es un problema creciente, ¿no? Podemos dar la vuelta y no leer los informes del panel intergubernamental sobre el cambio climático, el último de los cuales arroja unas previsiones absolutamente devastadoras. El cambio climático ya está aquí, tiene mucho que ver con, por ejemplo, los huracanes que afectan a Filipinas y que hacen que cientos de miles de personas pierdan su vivienda cada año, tiene mucho que ver con las olas de calor desmesuradas que estamos sufriendo en Madrid en los últimos tiempos, tiene mucho que ver con la pérdida de suministro de agua de buena parte de la población mundial y tiene mucho que ver en definitiva con el sufrimiento de muchas personas. Yo creo que uno de los objetivos que Podemos tiene que tener claro es que la política está para aliviar el sufrimiento humano, esta tarea tan modesta y tan importante. Y una forma de aliviar el sufrimiento humano es evidentemente no creando las condiciones materiales para que se produzca, es decir, impidiendo, entre otras cosas, por ejemplo, el cambio climático. La Unión Europea, entonces, está intentando siempre impulsar directivas comunitarias que, por ejemplo, dicen que la electricidad tiene que ser un bien
de mercado que debe ofrecerse bajo sus reglas al conjunto de los consumidores industriales. Los consumidores industriales, desde que se crea la Unión Europea, insisten machaconamente con una obsesión ideológica absolutamente patológica en que efectivamente la forma más eficaz de obtener servicios para ellos importantes es ni más ni menos que haya competencia. Es curioso porque los consumidores industriales son los que se benefician de precios bajos y no por las reglas de mercado, sino por asignaciones directas de los gobiernos, que además pagamos el resto de los usuarios. Ellos entonces presionan a la Unión Europea y dicen: hágase unas directivas que impulsen la creación de un mercado único para que cualquiera de nosotros podamos obtener la energía allí donde sea más barata, para obtener ventajas competitivas frente a terceros países. Existe también la idea de que, puesto que por ejemplo la electricidad, que por ejemplo para los grandes consumidores industriales es más importante que la mano de obra, un industrial que tenga, por ejemplo, entre sus actividades la metalurgia no férrea, paga más por energía que por trabajadores. El asunto es que, además de esto, la energía, que para ellos es un rubro importante de su factura de pagos, para nosotros es un servicio público esencial. Y debemos tener claro lo que quiere decir servicio público esencial. Quiere decir que, por ejemplo, en la actualidad, en el año pasado en España hubo 1,7 millones de cortes del suministro eléctrico a las familias. Una verdadera barbaridad. Esto era absolutamente imposible allá por los años 90, cuando en España el suministro eléctrico era considerado un servicio público. Y eso quería decir que si te cortaba la electricidad tenía que tener una sentencia judicial previa. Esto ha cambiado desmesuradamente. Es decir, cuando nos imaginamos, yo soy profesor de un instituto de Vallecas y estamos acostumbrados a ver unas penurias absolutamente increíbles dentro de nuestros alumnos. Nos encontramos con que a lo mejor tenemos un examen y el alumno que va a venir al examen ese día no puede venir porque está al borde del desahucio. O resulta que preparamos unas clases de física para explicar no sé qué cosa y nos encontramos con que los alumnos no pueden atender esto porque les han cortado la electricidad. ¿Cómo se puede aprender en estas condiciones? ¿Cómo los servicios públicos no solo tienen que cumplir la educación y la sanidad, que son esenciales, tienen que atender al bienestar material de buena parte de la población, que están siendo desposadas de esto? Pues una de las cosas que decía la Unión Europea es, bueno, si para la gran industria el suministro energético es un rubro económico importante, también es para los ciudadanos un servicio público esencial. Y por tanto hizo una normativa en la que decía, bueno, para una parte, para los servicios públicos, haya una protección especial, para los otros exista unas condiciones de mercado. La Unión Europea, por ejemplo, también hizo alguna cosa en relación con esto, estableció el triple 20. 20-20-20 quería decir: vamos a atender la demanda de energía con un 20% de fuentes renovables, muy importante las fuentes renovables, porque la Unión Europea es extremadamente dependiente en materias primas energéticas, ¿no? Y ahora se están dando cuenta, ¿no?, cuando ven lo que ocurre, el conflicto entre Rusia y Ucrania, y se dan cuenta de que efectivamente deberían ser más autónomos en esto. 20% de ahorro y eficiencia energética, porque tenemos que ser conscientes de que para vivir mejor no necesitamos más suministro de energía, que en muchas ocasiones, disponiendo de tecnología eficiente y siendo conscientes del uso moderado de estos electrodomésticos, podemos vivir igual. Yo, por ejemplo, consumo electricidad con menos de 1000 kilovatios hora al año. Teóricamente soy pobre de solemnidad y al contrario, no tengo ningún tipo de escasez. Tiene que ver que durante muchos años he estado obsesionado en obtener el bienestar que necesito, minimizando mi impacto ambiental. Esto se puede hacer de manera importante. Y el tercer 20% es el 20% que tiene que ver con el ahorro y eficiencia. Estos tres 20 son los que se tenían que aplicar. ¿Esto cómo se ha dicho? Al mismo tiempo, la Unión Europea ha creado mercados extremadamente especulativos, que deberíamos alucinar, ¿no? Por ejemplo, han creado mercados con los derechos de emisión. Teóricamente, cualquiera que quiera producir energía tiene que emitir en cierta proporción gases de dióxido de carbono, y en lugar de fijar límites administrativos, dejándose llevar por la lógica de mercado, prefirió crear mercados en los que se compraban y vendían unas cosas tan abstractas como las emisiones de dióxido de carbono. Todo sea por el mercado, ¿no? La Unión Europea entonces tiene responsabilidad en los problemas que existen en los suministros de servicios energéticos por ser la impulsora de unos mecanismos que tenían algún aspecto progresista, tenían al mismo tiempo en sí el germen de efectivamente la competitividad, la obsesión por hacerlo al precio más barato, que sean los mercados quienes determinen esta lógica, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad de gobiernos como el gobierno nacional? Pues en nuestro caso es desmesurada, ¿no? Por ejemplo, muchos mercados nacionales se han construido de manera absolutamente arbitraria, con criterios absolutamente ideológicos. La legislación eléctrica que existe en nuestro país data del año 1997, cuando era ministro Josep Piqué. ¿Os acordáis de Josep Piqué?
este hombre que cuando vino Bush le dio un tic, que no paraba de cabecear como los perritos, ¿no? Hacía así delante de su jefe. Pero su segundo, Nemesio Fernández Cuesta, a los que sois mayores os acordáis de estos apellidos. Nemesio Fernández Cuesta es el hijo del secretario general de la Falange Española, hijos neoliberales de padres falangistas, tampoco una cosa tan rara, ¿no? Estos dos hicieron una modificación sustancial y crearon lo que se llama el mercado marginalista, un mercado en el que para producir electricidad lo que ocurre es que Red Eléctrica Española se dirige a todos los productores y les pregunta a qué precio se lo venden. Cada uno de ellos pide su precio y cuando tiene cubierta la demanda paga a todos por el precio que solicita el último que tiene que entrar, ¿no? El más caro de los más baratos. Esto significa, por ejemplo, de manera absolutamente vergonzante, beneficios desmesurados para, por ejemplo, las centrales nucleares o las centrales hidroeléctricas y, por supuesto, para sus propietarios, ¿no? Esto significa que cada año las compañías eléctricas de nuestro país son capaces de hablar de déficit tarifario y de decir que les debemos más y, sin embargo, repartir dividendos de 4.000 o 5.000 millones de euros, ¿no? Esto es importante. En algún caso también, otra de las características es ni más ni menos que han insistido en que no existan empresas públicas. Acordaos, no hace tanto tiempo Endesa era una empresa pública. Endesa era una empresa 100% pública. Se fue privatizando poco a poco y se da la paradoja de que, como el gobierno español es el más neoliberal del mundo mundial, vendió Endesa y fue a manos de una empresa que es 31% italiana, de capital público. Esto es una de las paradojas de los liberales. Acaban liberalizando en beneficio de terceros. O, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Portugal, ¿no? En el que se vende la empresa pública y lo compra capital público chino. Estas son las paradojas del libre mercado y así es como se comportan los neoliberales. Tenemos también otra característica y es que tenemos unos precios desmesuradamente altos. Es decir, sorprendentemente, el precio de la electricidad en nuestro país en plena crisis ha significado un incremento del 95%. Imaginaos, con rentas menguantes, precios de un bien público esencial como la electricidad crecientes. Estamos hablando de un empobrecimiento masivo de la población. Quizá los sectores más favorecidos lo notan menos, pero de luego los sectores más expuestos, para ellos es un drama del día a día muy importante. Por ejemplo, como consecuencia de esto está cayendo de manera espectacular la demanda de electricidad en nuestro país. Hay algunas cosas que son especialmente importantes y desde mi punto escandalosas. Por ejemplo, la mayor parte de la gente no sabe que un gran consumidor industrial del aluminio, que puede ofrecer unos beneficios anuales de varios cientos de millones de euros, paga por la electricidad la mitad de lo que pagan las personas oficialmente pobres, las que son beneficiarias del bono social. ¿Es esto razonable? ¿Es esto razonable? ¿Es creíble que tengamos que apoyar más al gran sector industrial con sus ingentes beneficios que a ciudadanos y ciudadanas que viven en la casa de al lado y que sabemos que efectivamente no pueden utilizar la energía y con ello un gran problema? Y tenemos también algunas cosas especialmente significativas, como por ejemplo tenemos algunos personajes patéticos. Y no estoy pensando en personajes patéticos en los que piensa todo el mundo, como en Aznar o Felipe González, el pobre hombre, se siente muy hastiado porque hablamos de que él, que reconoce que no sabe nada de energía, sea un consejero áulico de una gran empresa y se embolse por eso 200.000 euros al año, como vuestro salario, estoy seguro, ¿no? Como cualquiera de vosotros. No, yo no hablo de estos personajes, que siendo patéticos, estos de las puertas giratorias, los políticos, que después de rendir sus servicios en las empresas, vuelven al gobierno y vuelven otra vez a las empresas después de efectivamente haber dejado las cosas bien atornilladas. Tampoco estoy pensando en personajes como Benigno Blanco. Benigno Blanco es el paladín de la lucha por la familia, está en contra del aborto, hace grandes movilizaciones contra el aborto y este buen hombre era un letrado de Iberdrola que resulta que durante algún tiempo es secretario de Estado de Aguas del gobierno del Partido Popular anterior, está ahí y lo que hace es hacer concesiones administrativas a su empresa para que tenga los saltos hidroeléctricos que le aseguran beneficios desmesurados. Termina su servicio y se vuelve a la empresa, como todos ellos. De la empresa al gobierno, legislan a favor de la empresa y vuelven a la empresa. No, yo hablo de los que los colocan, de Ignacio Sánchez Galán. Estoy hablando del presidente de Iberdrola, el hombre más poderoso en la energía de este país, el que llama y se le pone de rodillas el presidente de gobierno de turno, ¿no? Este patriota que vende la marca España, pero que avisa un día de que, bueno, ya no puede invertir en este país, porque como tiene negocios en Escocia, como tiene negocios en Inglaterra, como tiene negocios en Estados Unidos, como tiene negocios en México, allí le es más rentable, ¿no? El patriota, como todos, con su bandera de España y sus cuentas en Suiza, es un beneficiario del sistema energético. Cobra unos beneficios, cobra unos salarios aproximadamente el triple
que empresarios de otros países como Alemania, en el que las empresas son el doble de grandes que en España. Así es como funciona este mercado energético, ¿no? Nosotros, si Podemos tuviera algún tipo de influencia, debería impulsar políticas energéticas alternativas, en el que, en parte con directivas comunitarias, en parte con regulación nacional, aspiráramos a satisfacer los servicios que la energía presta con unos precios razonables y con una preservación del medio ambiente, y al mismo tiempo impulsáramos algunas de las cosas de las que sí que podemos sentirnos razonablemente orgullosos. No es verdad que en este país no se sepa hacer nada. Por ejemplo, en este país están las mejores centrales termoeléctricas de todo el mundo y las más abundantes, y que, por ejemplo, empresas que yo no tengo especial interés en glosar su trayectoria, que han sido capaces de desarrollar instalaciones como la de Gemasolar, que produce electricidad en continuo durante muchos meses a partir de energía solar a unos precios bastante razonables, y que sin embargo están ganando concursos fuera de nuestro país porque hubo una legislación temporal para cubrir el 20% de las energías renovables que posibilitó su desarrollo, y que sin embargo ha sido cercenado por el gobierno del Partido Popular. Querría hablar un poquito del agua, porque también creo que tiene cierta importancia. En lo del tema del agua, el papel de la Unión Europea no es tan importante como en el tema de la energía. Simplemente se limitó a hacer una directiva marco del agua que establecía un criterio que a mí me parece que es razonable, y es que el precio del agua tiene que reflejar todos los costes. El agua, por ejemplo, en nuestro país y en buena parte de la Unión Europea es un recurso público, tutelado por el Estado y al servicio de los ciudadanos. Es un servicio público en el que si pagamos algo es porque hay que bombear agua, hay que tratarla, hay que depurarla después de usarla. Eso es lo que pagamos, no el recurso en sí. El recurso es asignado administrativamente para determinados usos. La Unión Europea solo hizo esta directiva comunitaria, pero tenía en su desarrollo una nueva cosa, la directiva de concesiones. Una directiva que tenía mucho que ver con la privatización de los servicios del agua. No era ni mucho menos un caso único, ya se había intentado en Italia. En Italia este personaje absolutamente chusco, que era Silvio Berlusconi, intentó que se privatizaran todos los servicios del agua y se encontró con una de las respuestas ciudadanas más interesantes, y de ella quiero hablar, que se produjeron en la Unión Europea. Una constitución mucho más democrática que la nuestra permite a cualquier ciudadano o conjunto de ciudadanos someter a consulta cualquier ley pudiendo derogarla, siempre y cuando recoja 500.000 firmas y consiga que al menos el 50% del censo electoral más uno de los electores italianos vaya a las urnas a votar en relación con esto. Hay referéndum vinculantes, mucho más democrático que los escasos referéndum o imposibles referéndum, como es el caso de Cataluña, que tenemos en este país, ¿no? Allí los referéndums son vinculantes, ¿no? Hubo un movimiento social extremadamente importante en el que se oponía a estas cosas. Les decía no a la privatización del agua, no a que quien invierta dinero en el agua tenga asegurado un retorno del 7%, porque los neoliberales son así, ¿eh? Es decir, ellos quieren invertir en los sitios, pero con muchas garantías de que el retorno mínimo está asegurado, y que si no llega ese retorno el Estado ya pagará. Así son los neoliberales, ¿no? Para los otros, para sí mismos, seguridad, ¿no? Pues los ciudadanos italianos fueron a una consulta que se celebró solo 2 semanas después de unas elecciones municipales y autonómicas. Berlusconi se gastó 400 millones de euros intentando que el 50% no acudiera a las urnas, y se encontró con una respuesta ciudadana con un triple no. 2 nos a los temas del agua, un no a las centrales nucleares, que era la segunda vez que en Italia se rechazaban, y un cuarto y rotundo no a que Berlusconi fuera un personaje al margen de los poderes judiciales. Estos 4 nos fueron muy importantes en la caída de Berlusconi. El movimiento italiano por el agua nos trasladó una de las lecciones que nosotros aprendimos con más interés, ¿no? Ellos decían, se escribe agua, se lee democracia, y nosotros entendimos muy bien que así era. Una de las cosas importantes, todas las peleas por el agua que está habiendo en este país, que son muchas y abundantes, estuvimos aquí en la pelea contra la privatización del canal Isabel II, que por el momento vamos obteniendo resultados favorables. Aunque se ha deteriorado las condiciones, aunque el agua es más cara, el canal sigue siendo pública. Ha habido luchas en Alcázar de San Juan, ha habido luchas en muchas poblaciones de Andalucía, está habiendo luchas muy importantes en Rascafría, en muchos sitios. Una de las cosas que querían, repito, hacer la Unión Europea es hacer una directiva de concesiones que forzaba que los estados tuvieran que dar más facilidades para la privatización del agua. La primera vez que se hizo en la Unión Europea uso de la iniciativa ciudadana europea, que permite a los ciudadanos, si al menos somos 1 millón y somos al menos el 1% en 7 de los países de la Unión Europea, trasladar qué es lo que creemos y forzar a los eurodiputados a que discutan. Se consiguieron 1,9 millones de firmas. La primera iniciativa ciudadana que hubo tuvo que ver con esto, fue exitosa y provocó que la directiva de concesiones dejara al margen el agua. Es decir,
hizo que la Unión Europea no impulsara esta privatización. Quería terminar la intervención diciendo que sí podemos cuando somos inteligentes y somos unitarios. Hablando de un caso que se produjo ayer en Madrid y en el que alguna participación hemos tenido, y es el tema del agua en Rascafría. En Rascafría había un servicio público de agua municipal y el canal de Isabel II firmó un convenio con ellos intentando llevarlos a la lógica de mercado, con una alcaldesa, por cierto, del Partido Socialista. Los ciudadanos de Rascafría utilizaron los recursos democráticos a su alcance y lo que hicieron en primer lugar fue utilizar la ley de régimen local, que facilita a cualquiera la posibilidad de intervenir en temas municipales recogiendo un número mínimo de firmas. Era necesario un 20% de las firmas, pero consiguieron un 58% de las firmas, que era tanto como los votos juntos del Partido Socialista y del Partido Popular, ¿no? El referéndum se celebró ayer, hoy debería ocupar buena parte de los medios de comunicación, a ver si mañana hay más suerte, no lo aparece, pero el resultado fue espectacular. El 68% de los ciudadanos votaron y el 73% de los que votaron dijeron que querían la remunicipalización del servicio. Sí se puede hacer las cosas de manera distinta, se escribe agua, se lee democracia y esta es la lógica que tenemos que seguir. Nada más y muchas gracias.